infecciones son ocasionadas por bacterias, entre ellas el estafilococo, el estafilococo son las que más frecuentemente. A veces uno entra a operar aparentemente por fuera, está todo limpio, no está contaminado, pero cuando hay una calidad abdominal a veces entra una infección purulenta, entonces ya por sí ya es un medio de comunicación con la herida y a veces la herida se infecta, a pesar de que con el antibiótico de repente las defensas del organismo no son las correctas, no son adecuadas, entonces se produce un cáncer. Estas infecciones pueden presentarse inmediatamente, ¿no? O sea, cuando hablamos de inmediato son las 24 o 48 horas, ¿no? O pueden presentarse después de 6-7 días. Pero inmediato o inmediato. Hay también una operación de rodilla que está importante. El mecanismo ya más o menos el mecanismo se protege, ¿no? Al igual la reacción a un virus es una lucha cuerpo a cuerpo entre los defensores, que son las células orgánicas, y los gérmenes, que son también células, ¿no? Orgánicas. Es un mecanismo de defensa. Este es el esquema de cómo el organismo se defiende, ¿no? Cuando hay una causa, es decir, algo que hace daño a una persona, que puede haber de causas inespecíficas la defensa o vamos a ser específicas. Dentro de las cosas, los elementos específicos que van a participar, ¿no? Tenemos la piel, que es la primera barrera a la infección. Mientras la piel esté sin lesión, la infección es más difícil de inverse, ¿no? ¿Por qué? La piel, ¿qué cosas características tiene? Tiene humedad, tiene grasa, células grasas, tiene tejido filoso, son mecanismos de defensa. La naturaleza no nos ha puesto el pelo para que seamos más hermosos y esas cosas, no, sino como mecanismo de defensa. No que esa oportunidad la mayoría lo toma con la parte estética, ¿no? Pero la primera barrera es la piel, las mucosas, boca, ano, fosas nasales, ¿no? El conducto auditivo también en la parte externa, porque la barrera dentro del oído es el tímpano. El tímpano no deja pasar la microbio, pero cuando los microbios perforan el tímpano, ya se complica la cosa. Y la microflora. No todos los gérmenes que están dentro del organismo, no todas las bacterias son dañinas. Por ejemplo, en la vía digestiva hay una serie de bacterias que son las llamadas bacterias defensivas, que no nos hacen daño, al contrario, intervienen en el mecanismo de metabolismo de la digestión. Lo mismo en el caso de la mujer, la mucosa vaginal también es un medio mecanismo de defensa temporal. Y esto ocasiona como respuesta inespecífica un cuadro de inflamación, que es el enrojecimiento de la zona infectada, la presencia de células fagocitarias, que son elementos del organismo hereditario. Ese muñequito ¿no? Las células fagocitarias son como los pájaros, ¿no? Salen a la leche y comienzan a comer, a destruir los temas. Y las sustancias antimicrobianas que el organismo elabora como mecanismo. Por ejemplo, desde la fosa nasal para la mucosa, la secreción mucosa, ¿no? En la parte de anal, las mucosas anales, en el caso de la mujer, la mucosa está en la vulva, todo eso son mecanismos que van. En el cuero cabelludo tenemos tejido graso, tejido piloso, ¿no? Sudoración, diferentes partes del organismo. Mientras no haya una herida, el germen
supongamos pues, que tú tengas, no tengas herida, pero tus defensas están bajas, ¿no? Basta que viene un zancudo, te pica, ya te rompió la piel en esa zona. Con una microscopia, por ahí ya se produce. Y el otro mecanismo ya es específico, que entra a tallar en la segunda etapa, que son las células, la respuesta inmunitaria, o sea, los anticuerpos que tiene la célula, ¿no? Está formado por la célula linfocito C y los linfocitos. El organismo tiene una inmunidad innata, propia, de su metabolismo, de su homeostasis que tiene. El organismo tiene una inmunidad innata que protege a los gérmenes contra los gérmenes externos y estimula la inmunidad que tiene ya por sí por los linfocitos y la inmunidad adaptativa, ¿no? Que son los mecanismos por los cuales frente a una cosa se adapta el organismo y para enfrentar a un proceso infeccioso. Aquí está la piel, ¿no? Tiene todos los elementos que vamos a encontrar en la piel, ¿no? Los macrófagos, los leucocitos, los vasos sanguíneos por los cuales están circulando los linfocitos en sus variedades, ¿no? Cuando se produce, y aquí también está ya parte del sistema inmunitario, en este esquema, ¿no? Normalmente no están separados, sino están ubicados en el libro. Cuando se produce una noxa, es decir, una herida, ¿no? Y cuando uno corta con la bisturí está produciendo una noxa, ¿no? Está cortando la piel y está abriendo la piel. Miren, el primer mecanismo son los neutrófilos que salen de la sangre por el sistema de ósmosis, los vasos capilares normalmente están cerrados, pero en los procesos infecciosos por mecanismos químicos, automáticamente las paredes del vaso sanguíneo se abren, los famosos politos que le llaman, y a través de eso salen los leucocitos. Y los leucocitos van hacia la zona donde se produce la inflamación. Hay un mecanismo, una guerra entre ellos, que si nosotros tenemos buena cantidad de leucocitos y todos están en buena capacidad de actuar, vencen a la bacteria. Y como producto de eso se produce la secreción purulenta o la pus. Por eso que la pus es color media amarillenta, media verdosa, que es el producto del choque de los leucocitos con la bacteria. Si el mecanismo defensivo está fuerte, lo vence a las bacterias y la destruye y pasa el proceso inflamatorio. Pero cuando la defensa no es tan buena, por diferentes circunstancias, por la virulencia, ¿no? del germen más fuerte, el germen vence y ya la infección se produce a más intensidad y no solamente queda en la zona, sino puede repercutir a otros órganos. Incluso puede llegar a una septicemia, es una infección de todos los elementos sanguíneos y puede producir hasta la muerte si no es tratada adecuadamente. Ahí está, más específico, lo que les decía, las defensas, ¿no? De manera natural. ¿Qué tenemos en la piel? La sudorita, ¿no? La sustancia, el sudor, tiene acción antimicrobiana y tiene función refrescante. Los pulmones también tienen su mecanismo de defensa, que son los ciclos pulmonares de la mucosa. ¿Qué pasa cuando ingresa algo a la vía respiratoria? Como mecanismo de defensa, ¿qué hace el organismo? La tos, ¿no? La tos es una defensa del organismo donde los cilios se empiezan a movilizar para tratar de expulsar. Tenemos la glándula sebácea, ¿no? Que produce sebo o grasa, que es la que cubre la piel. Por eso, incluso, el otro día salió un artículo, la recomendación de no bañarse todos los días, o bañarse un día con jabón antibacterial y el otro día con agua, nomás, porque matas toda la defensa. Entonces tu piel pierde. Pues, las recomendaciones hay
trabajo en espíritu, dice que de no bañarse no se muere. Porque destruyes todo. Destruyes la casa, destruyes el sudor. Entonces le dan la puerta a la gente, ¿no? Y a nivel de la boca tenemos la secreción del mucus, a nivel del estómago, a nivel del intestino tenemos la flora bacteriana. Por eso que antiguamente en las abuelitas, cuando tenían algún problema, le daban su purgar. Pero ahí mataban todo, lo bueno y lo malo. Por eso ya están proscritos los famosos purgares. Ahora se usan ablandadores de ese para el tejido, para una sustancia que no actúan sobre los gérmenes que no dañan. Y aquí vemos todo, ¿no? Y aquí está el organismo. O sea, todo tiene la razón de ser en el organismo, ¿no? Desde el punto de vista patogénico, la magnitud de la respuesta es una función al número inicial de microbios, es bastante microbios, mayor cantidad de probabilidades de índice de proliferación. Si el índice de proliferación de microbios también es alto, mayor posibilidad de mutación, dependiendo también de la virulencia microbiana y la defensa del cuerpo. Esto es ya lo que hemos visto para los mecanismos. Si no objetan en verano la piel se seca, ¿no? Porque el sudor, después que uno hace ejercicio, el sudor trata de cubrir, aumenta la secreción. Si usted está puesto en el sol, la piel toda seca, tiene que estar usando cremas, la flora bacteriana varía de acuerdo al lugar. Hay flora bacteriana a nivel amplio, todo lo que son de conductos, riñones, conductos pancreáticos, a nivel de conductos sanguíneos. Porque el gato, cuando tiene una herida, se lava, los perros también. ¿Por qué? Porque la saliva tiene una sustancia que tiene una acción antimicrobiana, son enzimas que destruyen. Por eso que nosotros también, por la boca es una puerta de entrada amplia, pero muchos mueren de sala nada más, ¿no? En la boca, porque es una saliva, una secreción saliva, y esa tiene unas enzimas que destruyen. Los microorganismos son células, proteínas, que entonces estas saliva, el gato cuando tiene una herida, la miente, y no se le infecta. El estómago también, los ácidos del estómago también sirven como una barrera para destruir. Ya cuando esa barrera no funciona bien por la violencia, que uno se va con un sistema, una carretilla por el apuro, hay cierta contaminación, y si ya hay adecuadamente o la contaminación es tan intensa que vence la barrera y pasa. El intestino delgado, el colon proximal y el colon rectal también están. La entrada de la región anal también tiene sustancias. Esas son siempre hasta una, ¿no? Porque hay secreción de la glándula mucosa como mecanismo de protección. Cuando se rompe toda esta barrera, ahí es donde se produce la infección. Hay sitios en el organismo que están infectados permanentemente, y en eso tenemos sitios colonizados, la piel, el hueso, vagina, la urinaria. El estómago está en duda porque como la cantidad de ácidos es fuerte, pues generalmente destruye. Pero generalmente cuando viene el enterocolitis pasó la barrera de los ácidos, ¿no? Entonces, y las zonas estériles, donde normalmente no debe haber secreción bacteriana, y que cuando se presenta acá ya es un proceso infeccioso, la pleura, la meningitis, el miocardio, el neumonía, acá no debe haber guerra. Cuando hay, ya estamos frente a un proceso infeccioso que puede contaminarse de una guerra específica.
leucopenia, de 2000 defensas están bajas. Y ya hemos visto que el primero que sale en la batalla son los soldados, los leucocitos. No tengo muchos leucocitos, la barrera defensiva va a disminuir y el germen puede pasar en mayor cantidad. En cuanto al huésped, el ingreso en un niño puede ocurrir lo siguiente: el mismo organismo lo elimina todo, ¿no? A través de las infecciones que hemos visto, puede permanecer en el huésped pasada la fase aguda. La enfermedad puede ser progresiva, ¿no? La infección va aumentando y puede ser fatal. Por ejemplo, hay infecciones que son retardadas, ¿no? Por ejemplo, la continua infección de las amígdalas. A la larga, no fuga, pero las bacterias, especialmente el estreptococo, lo que pasa es que el estreptococo segrega una toxina. Esa toxina circula por sangre y esa toxina tiene una predicción por el corazón. Y ahí se deposita y ahí va, con más de 3 años, va valorando el sistema valvular. Entonces, muchas de las infecciones crónicas, por ejemplo, que sufre continuamente la amigdalitis. Por eso cuando ya la amígdala tiene función hasta los 6-7 años, después de los 7-8 años ya no sirve. Entonces, pero sí se infecta. Hay que extirparlo, ¿no? Porque es un foco infeccioso que está permanente. Y muchas personas, cuando tienen una faringitis o una amigdalitis crónica, a la larga van a empezar los problemas artríticos, ¿no? Como consecuencia de la toxina. No solamente a nivel de las válvulas, sino también a nivel de las articulaciones. Por eso que la persona a veces empiezan a sufrir dolores articulares y por ahí da como tenían cuando estaban chicos las amigas, a veces se acuerdan, a veces no, así se inclinaban ahí estaba el fondo, que la toxina ha ido subiendo sobre la piel. Por eso la enfermedad puede volverse crónica y el huésped es eliminado, puede permanecer. En este caso, por ejemplo, le damos tratamiento para la sanidad, la operamos la sanidad, pero ya quedó el daño, ¿no? Entonces puede a la larga ser secundaria para otras enfermedades. Especialmente las articulaciones y el corazón. ¿Qué factores hay que tener en cuenta? El huésped, la edad, la flora endógena, el adulto, el vive con la cantidad de especies que normalmente tenemos en nuestro organismo. Algunas se desarrollan, otras no, están ahí latentes. Por ejemplo, tenemos una serie de bacterias que están en el troco pulmonar. Ahí están permanentes, no fastidian. Pero cuando se desencadena, pues uno empieza a poner mucho helado, muchas cosas heladas, entonces se refría y ahí empieza toda la cadena. Y todos los gérmenes que estaban adentro empiezan a desarrollar. En el tracto intestinal, la microflora, mira, la microflora que debe estar ahí, en el estómago empieza la tercera potencia con el pH bajo. En el intestino delgado también hay enzimas, en el colon, ni qué decir, el tracto urinario también sirve de elementos nutrientes para bacterias, porque ustedes saben, los componentes de la orina es los mismos elementos de la sangre, pero en menor cantidad. Si normalmente la glucosa está siempre en valores 100, en la orina es 50. Entonces, ¿qué pasa con la orina? Porque muchas mujeres, especialmente menos, sufren de infecciones urinarias, porque retienen orina por razones físicas que no tienen la facilidad como los hombres que tenemos un montón de agua por la calle, pero las mujeres no pueden, entonces retienen y esa orina les sirve como una piscina para los gérmenes, es decir, que tiene una contaminación que se desarrolla y son, a veces las enfermedades urinarias son muy crónicas, que cada cierto tiempo y se influyen factores de edad, si es una persona de edad, ¿no? Se van contando. Aquí ustedes.
factores nutricionales que son propios del germen producen que se produzca una infección del tejido fetal. No tengo mucha defensa y estuve en un ambiente hospitalario, pero en un ambiente hospitalario, por más que los químicos se dicen, siempre hay elementos contaminantes. Por eso que hay incluso neumonía propia hospitalaria, pacientes crónicos, los pacientes que ingresan de cierta edad con cierta dificultad, donde el consumo no le ponen en el oxígeno, entra la contaminación, hacen problemas de neumonía intrahospitalaria. Influye también el estado inmunológico, ¿no? Los trasplantes también sufren un mecanismo de rechazo, porque el organismo rechaza todo lo que no es mío. Si me hacen un trasplante de otro órgano, el organismo va a elaborar anticuerpos para eliminar el paciente que se ha trasplantado. No tenga que el paciente ya me sané, me hago toda mi vida. No, son pacientes que tienen que estar todo su tiempo tomando ciertas medicinas para evitar el rechazo. Porque el rechazo puede ser inmediato, 4 o 48 horas, puede ser a 2 años. En el caso que ha tenido que volver a hacer otro trasplante renal porque a pesar de que fue operado en su debida oportunidad, pasaron años ya se produjo una disminución de los mecanismos. A ese fenómeno se llama inmunosupresión, ¿no? Hay una disminución de los elementos defensivos. Hay enfermedades que también nos bajan la defensa. Por ejemplo, un paciente que tenga cáncer, su defensa baja. 2, las radiaciones, el tratamiento, la quimioterapia se disminuye la eficacia del cáncer, la quimioterapia. Pacientes que sufren, reciben quimioterapia, les prohíben que estén en ambientes públicos, donde hay mucha gente, tienen incluso que tomar sus precauciones, no pueden ir al cine, no pueden ir a una zona donde hay mucho olor, ¿no? Porque puede haber la contaminación. A veces la contaminación, por ejemplo, están en la cola para el tren eléctrico, están en la cola en el metropolitano, están en la cola. Entonces ahí viene la contaminación y cuando lo suben al metropolitano se vaya a tomar. Si la emigraran en el metropolitano por algunas circunstancias han visto como determinadas horas puntas, pues, hay que colgarse a veces de los zapatos para poder estar. Enfermedades infecciosas previas que también pueden generar disminución de la defensa, son también relacionadas a los traumatismos, ¿no? Cuando hay hemorragia, cuando hay sepsis, ¿no? A la larga puede bajarse la defensa y en esos momentos producirte. Cuando hay un accidente automovilístico que te hace heridas, el ambiente está contaminado y por ahí se metió la mujer informática, te llevas al hospital y te dice ya se contaminó. Una simple mordedura del perro, una mordedura de un gato, una arañazo de gato, y la famosa enfermedad del arañazo del gato, produce efectos inflamatorios, ¿no? Y si hay un accidente, hay shock, hipoxia, eso también disminuye la defensa personal. ¿Qué otros elementos se definen en la posibilidad de una infección? Los factores relacionados con el microorganismo, ya lo habíamos dicho. Virulento, patógeno, todos estos elementos tienen los gérmenes y hay gérmenes que tienen cápsulas. Entonces, por más que los leucocitos vayan contra esos gérmenes, no los pueden destruir porque están encapsulados, ¿no? Son factores propios de los. Y esta es una foto de los cultivos que se hacen, ¿no? Hay factores también que intervienen en la relacionados con la microorganismos. Las bacterias están clasificadas de acuerdo a su posición, de acuerdo a su constitución, y pueden ser estreptococos, malcocos, neumococos. Si son de tipo cocos, depende vaya la bacteriología, ¿sí? En los primeros años creo que llaman bacteriología.
todos estos factores condicionan los procesos infecciosos. Esto también es una clasificación de los gérmenes, ¿no? Las bacterias pueden ser aeróbicos o anaeróbicos. Aeróbicos quiere decir que tienen que quedar en contacto con el oxígeno, el aire. O sea, son heridas cuando están abiertas. Pero ahí se reproduce este tipo de las heridas donde hay aire y hay oxígeno. Y los anaeróbicos son aquellos que no necesitan el oxígeno. Ellos pueden estar dentro de una herida bien cerrada y por ahí no se van a desarrollar. Vamos a abrir la puerta porque se están cansados. Hay bacterias anaeróbicas de tratamiento es más. Hay mayor resistencia, el tratamiento tiene que ser más específico, más intenso. Empiezan con antibióticos bastante fuertes. No funciona. Hasta 17 no me sube. Un esquema de los gérmenes que se desarrollan en diferentes partes del organismo. Los estreptococos más son a nivel de boca, esófago y entre ellos, ¿no? Es la misma relación de los gérmenes aeróbicos y los gérmenes anaeróbicos. La más frecuente es, por ejemplo, infecciones torácicas son producidas por el estreptococo y el neumococo, y así sucesivamente. Por ejemplo, en las urológicas, la infección más frecuente es con el Shigella, por su cercanía a la región anal. En la región anal siempre hay Shigella coli, y por razones de cuales se organizan. ¿Qué otros organismos también intervienen en infecciones? Las sustancias que elaboran los gérmenes, no solamente la presencia de bacterias, sino las toxinas. Por ejemplo, una mordedura de araña le va a producir dos tipos de lesiones. Una pequeñísima, que es en la zona donde muerde, y la otra es a nivel renal. ¿Por qué? Porque la toxina ingresa a sangre y puede llegar a producir insuficiencia renal. Hay pacientes que son mordidos por araña casera, que es la más frecuente, y la ranina, que termina siendo de diálisis, porque la toxina ha sido intensa, de repente el tipo de araña, porque hay cuando la araña más venenosa que otra, ¿no? Entonces, el efecto va a ser mayor y va a ser una infección, una reacción. Si el riñón falla todo, porque es una de las. Esta es la parte bioquímica, que ya intervienen los elementos químicos. Miren todos los efectos negativos que produce la toxina. Alteran la coagulación, producen fibrosis, activan el sistema C, la fiebre, piro significa temperatura, lo utilizamos para la fiebre, produce la disminución de los glóbulos blancos, ¿no? Y interviene también en la producción, en la reacción de la hipertensión. De lo que habíamos hablado también de la barrera, ¿no? En la piel tenemos todos los elementos que le van a dar la protección. Es decir, la flora endógena, a nivel de la mucosa, ¿no? Todos estos son factores que intervienen en la defensa. Pero si esos factores están alterados, prácticamente la defensa va a desarrollar.
base, los elementos defensivos, si está alterado, también va a complicar la vida. Ahora, si no tenemos una buena defensa de antígenos, de anticuerpos, tampoco nos podemos defender. Esta es la segunda parte de la defensa. Aquí ya la parte más que se demora en formalizar, porque las otras actúan en el 24 horas. Estas, los factores del sistema inmuno, ya siempre vienen en la segunda etapa del proceso. ¿Qué infecciones hay importantes en las infecciones quirúrgicas? Aquí hay un cuadro, lo están viendo. Cuando las heridas son limpias, no hay una posibilidad de infección. Muy remota que se infecte. Pero en las enfermedades contaminadas, que es por ejemplo la vesícula, las operaciones de filo delgado están contaminadas. Basta que una herida en el intestino filtre un poco de secreción intestinal, eso va a ser una pelea. Y mientras no se cierre ese cañito, la infección va a seguir y va a llegar a una peritonitis total, que puede ser todo. Por ejemplo, la cirugía también de colon rectal, el colon está completamente contaminado. Y hay heridas que ya no se usan, por ejemplo, un accidente, se rompió la pierna, fractura expuesta, ya se contaminó. Ya no se puede considerarnos herida sucia, porque ya se contaminó con la tierra, y mientras que lo trasladan, a veces le ponen un trapo todo sucio, ¿no? Ya se convierte en heridas. Miren, las posibilidades de infección es mayor en este tipo de heridas sucias que en las heridas casi. La Sociedad Americana de Cirugía del año 92 hizo esta clasificación que está vigente. Infecciones incisionales son las quirúrgicas. Incisión significa cortar. Puede ser superficial, o sea, de la zona de herida simplemente en la piel, no pasa la aponeurose. Puede ser más profunda, ¿no? Que ya llegue a la aponeurose, al músculo, y puede ser ya más completa a nivel de algunos órganos. La peritonitis es una infección del espacio. Las prótesis, especialmente ustedes hacen traumatología, que utiliza prótesis, ¿no? La prótesis es el elemento para reemplazar una parte del hueso que se ha destruido. Si hay comorbilidad, es decir, si hay algunas otras habilidades no aparentes, y dependiendo de la duración, la cantidad de inóculo que se presente, mayor cantidad de infecciones. Por eso los traumatólogos nunca operan casi de emergencia. Ellos lo que hacen, cuando también una fractura expuesta, la lavan, la inmovilizan y no la tocan. La cubren y después a los 6-7 días recién operan. Por eso que el traumatólogo no entra en ello. A veces le decimos, oye, no sé ni limpieza, la lava, el balsa antibiótico, y les cuesta, porque poner el hueso en su sitio, que tienen que poner clavos, pueden poner tornillos, pueden poner alambre, pueden poner placas, eso va a ocasionar rechazo, pero es matar al paciente. Por eso que las heridas traumatológicas cuadro, ¿no? De
caídas. Hemos buscado todo con la boca. Primero hay que lavar. Hemos buscado todo y encontrábamos el sitio donde se puede haber perforado el intestino. Y bueno, y ahí en ese momento tuvimos que revisar las asas intestinales, buscarlas para ver si por algún sitio faltaba un poquito de secreción, hasta que por ahí encontramos que por un sitio se veían unas gotitas, ¿no? Pero la rebujada, y que había una espina de pescado, ¿no? Todo lo que ocasionaba una espina de pescado, y por eso están boteando. ¿Cuántos días habrá estado boteando? Para que se hizo una película. Una vez el paciente se sacó, reaccionó bien, y se sacó por otra cosa, pero no de la cuadro también nos refleja las heridas abdominales complicadas, ¿no? Que hacen acceso. A veces uno opera y después de 10 días está llegando el paciente normalmente con una sintomatología que ha pasado a quedar un acceso del síndrome. Por más que uno lave todo, a veces queda por ahí metido entre las asas intestinales, queda un poquito de secreción y eso se va nuevamente desarrollando y hace un acceso. Son llamados los accesos residuales que a veces tienen que ser recuperados para evaluar. Actualmente, ahora ya hay una técnica que lo hacen los radiólogos, que se llama cirugía intervencionista, que ya no necesitas abrir todo para sacar el acceso, sino con unas agujas metálicas y a través de un aparato microscópico localizan en la zona donde está y por ahí introducen. Y por ahí funciona y hace pequeños lavados. Antes teníamos que abrir, buscar el acceso, lavar regularmente, y cuando el periodo de que la herida se infecte, ¿no? Ahora con la cirugía intervencionista se está reduciendo. Y con eso el paciente ya no es sometido nuevamente al trauma. Y ahí estamos viendo en este cuadro infecciones hospitalarias, las actividades en la comunidad, básicamente son las neumonias. Y las no complicadas, que se refieren a todas estas hospitalarias, complicadas o actividades, si no es tratado bien, va a llegar a la sepsis. Y la sepsis va a llegar a la muerte. O que el paciente esté un par de meses. Eso también son factores que hay que tener en cuenta, que algunas infecciones provienen de, por ejemplo, una peritonitis no solamente por una perforación o una complicación, sino también problemas neurológicos, ¿no? Un absceso uvárico, que la contaminación ha sido por vía vaginal, se ha llegado al útero, ha pasado a la trompa y ahí se han infectado los vórtices ovarios que se han infectado. La puerta de entrada ya no ha sido vía digestiva, no ha sido por vía vaginal. Eso es lo que dicen algunas infecciones provienen de otro. También interviene el tipo de germen que hay acá. Finalmente son Escherichia coli lo más frecuente. Y la sepsis, cuando pasa del 70%, muchas veces ya no soporta el tratamiento. Los pacientes que tienen que estar después de una operación en uso. El tratamiento de las infecciones intestinales agudas es erradicar la infección, es decir, tiene que sacar el foco. Si saben que hay una peritonitis, se va a lavar, sacar todo y drenar, sin drenar los abscesos. La otra función es reducir la reducción suficiente de la sustancia que está por y utilizar menos, agresivo de lo que le decía, ¿no? El drenaje percutáneo guiado por un aparato de microscopio que ya no necesitas abrir, sino simplemente introducir. Y también desde el punto de vista de tratamiento postquirúrgico se debe seleccionar
germen que has tenido, este es un antibiograma, este es el antibiótico que debes usar y este es el que no debes usar. Entonces ya yo veo que el antibiótico que yo estoy usando, veo que está dentro de lo sensible, se lo continúo. Pero si veo que es medianamente sensible, lo complemento con otro antibiótico que sea sensible, y si veo que el antibiótico que le está dando es resistente, le cambio. Por eso, este es el proceso que sigue una infección que se disemina. Primero hay una bacteriemia, es decir, bacterias en la sangre, y ahí se va a un cuadro de sepsis, un cuadro séptico, se agrava el cuadro y se produce una sepsis grave, y cuando ya la sepsis grave ya es multiorgánico. Es decir, que empieza a fallar el corazón, empieza a fallar el pulmón, falla el riñón, falla todos los elementos, y son pacientes que tienen que estar en UCI postquirúrgica a veces meses, ¿no? Hasta que Diosito diga dónde se queda, si se queda en la tierra se van a Vamos a ver ahora los mecanismos de la inflamación y la cicatrización. Acá tenemos varios tipos de herida, ¿no? La primera no es tanto como una herida, pero sí hay una lesión de la piel, de la dura solar. Ustedes van a lucir su bikini, ¿no? O los muchachos van con chocito y con un protector. Estos cuadros son bien dolorosos. Una quemadura de piel. Como irrita todos los elementos nerviosos superficiales, el dolor se hace. No es como cuando hay una herida pues, que te destrozó toda una zona, no sientes. De la pellizca no sientes porque destruyó hasta los nervios. Pero aquí los nervios están intactos, simplemente están irritados. Aquí vemos otro tipo de herida, una fractura, probablemente trabajador de panadería, meten en la mano, a veces en un amasador, eso, o puede haber sido un cierre de puertas severo y ya roto la mano. Aquí vemos una tutena que puede ser también como una reacción alérgica, una toxina de un insecto o una quemadura de segundo grado. La quemadura de segundo grado ya hace tutena. Y esta es una fractura expuesta, ¿no? Del tobillo, donde hay tanto abierto. Estas son las heridas sucias que nosotros le llamamos, ¿no? Que viene ya contaminada, donde el tratamiento inicial es lavado, 2 o 3 días de lavado, y una vez que se hace un muestreo y no hay germen, entonces recién se prepara para apendicitis aguda, apéndice tapado, rechoncha, congestionada, y si se requiera la luz ver bien, se ve en algún sitio manchita, un poquito
pero el segundo o tercer día se va a romper. Entonces se va a contaminar el todo. Entonces uno prefiere cortarla. En el primer momento que llega así, ¿no? Pero es piel que se ha replegado. Esta piel que ya está acá hay que sacarla. Sirve de foco. Y acá tenemos la famosa arañita casera, que siempre las visita y cerca las cortinas, la zona del ropero, miren, produce una lesión necrosante en la piel. Es necrosante, miren cómo se produce la piel. El zancudo le pica, ¿cómo se llama? Se produce una reacción, pero no produce necrosis. Cualquier otra lesión. La araña sí. Y esta toxina viaja por todo el organismo y produce insuficiencia renal. Se ataca al riñón y hace una nefritis aguda y el riñón deja de funcionar y hay que hacer hemodiálisis para recuperar. Y esta es una herida traumática porque miren, hay salida de masa encefálica. Todo el traumatismo de esta zona y ahí está la partida terminada. Estas son generalmente casi lesiones mortales, que mueren a las 24, 48 horas. Y si queda, pues ya queda con eso, mira, la masa encefálica hay que sacarla, se puede lavar y meterla, ¿no? Ahí se cortan algunos centros nerviosos. Me gusta la carpintería, ¿no? Por eso siempre se recomienda ponerse guantes, ¿no? Guantes especialmente para el camino, ¿no? Para dedicarse a la carpintería. En tu caso no quiere regalar nada. Mucho cuidado, que a veces estas heridas multiformes, ¿no? Pueden ser causa de un proceso infeccioso, que hasta puede perder el dedo, una infección que sea así severa y no es tratada a tiempo. Cualquiera que sea su origen, lo primero agua y jabón. Nada del alcohol, nada, no, primero agua y jabón. El jabón más corriente que tengan, bien lavado. Después ya se ponen alcohol, agua oxigenada, lo que quieran. Primero agua y jabón, y eso sí quizá hay agua, ¿no? Y si están pues en un sitio lejos de la ciudad, pues a meter en el río, lavarse limpio, porque el agua diluye. Y esta es una herida ya, o probablemente una picadura de insecto, no tan necrosada, entonces puede ser de araña, pero miren toda la reacción inflamatoria que tiene. Cuadro explicativo que complementa el cuadro que hicimos al comienzo, ¿no? Se produce la herida, se quiebra la piel, quienes salen de los vasos sanguíneos, principalmente los leucocitos. Los leucocitos van hacia la zona de infección y como mecanismo de este cambio químico de la célula del leucocito, célula bacteriana, se produce secreción que inicialmente hay extravasación del suero por mecanismos histoquímicos. Los vasos se ponen permeables y dejan pasar todos los bacterias. Entonces aquí se produce la batalla. ¿Y quiénes son los criterios? Primero los leucocitos que fagocitan las bacterias, entran a tallar los fagocitos también, ¿no? Que son los elementos opacos, que decir ahí. Y en segunda instancia, ¿no? Los fagocitos fagocitan las bacterias, ¿no? Y las plaquetas tienen la particularidad que también intervienen en las plaquetas, ¿no? A bloquear la zona neutral, ¿no? Como un tapón blando ahí y como una barrera para que no pasen los gérmenes a la sangre, ¿no? Y hay una sustancia que es la histamina, que es una hormona
que permite que los poros se dilaten, ¿no? De los vasos sanguíneos y por ahí salgan lo que sale también suero. El componente de la sangre es suero en mayor porcentaje que el cuerpo común. Más que todo para ver el propósito, ¿no? De la secuencia de los eventos inflamatorios que ocurren en cada una de las personas. No a todas las personas les pasa lo mismo. Dos personas se pueden hincar en iguales circunstancias, pero a una se le infecta, a otra no. Depende ya de factores propios, ¿no? Esta es la batalla que se presenta, ¿no? En los cuadros de infección. En toda guerra siempre hay enfrentamiento de dos cuerpos, hay invasión, hay héroes, hay villanos, bajas y muertes, suicidas y armas. Este es para representar lo mismo sucede en los cuadros de infección. Es una representación de unos y otros. El proceso inflamatorio es la reacción propia del organismo frente a un elemento externo. ¿Entiendo? Inflamación, respuesta de la presión frente a la injuria y que termina con la reparación. Pasada la etapa de inflamación, viene la etapa de cicatrización que ya tomamos. Bien. ¿Qué es lo que produce la inflamación? El proceso infeccioso, la necrosis del tejido, falta de sangre. Infarto significa obstrucción en el vaso sanguíneo o necrosis tisular. El término infarto no es exclusivo del corazón. Siempre decimos infarto y nos relacionamos con corazón, porque es más frecuente que mortal. Pero cualquier órgano se puede infartar. Todo elemento sanguíneo, ¿no? O todo vaso sanguíneo que se obstruya va a producir necrosis en la zona donde le toca ir. Si ustedes en la manguera de su jardín la tapona, no riega esa zona del jardín y se fabrica, el gas se va. Si no lo corrigen a tiempo, ese gas se va a morir en varios días, ¿no? La tinta va a afectar. También en los procesos inflamatorios interviene la radiación. Pacientes que son sometidos a radiación por problemas de cáncer también pueden producir lesiones. Cuerpos extraños que se introduzca en alguna parte del cuerpo, una espinita, en el jardín, esa cosa, ¿no? Puede producir procesos inflamatorios. Y las otras inflamaciones son de causas inmunitarias. Por ejemplo, una artritis que se presenta con los tonos inflamatorios en la rodilla. No hay herida, nada, pero está inflamada. Entonces, también es una inflamación de tipo por inmunológica, como quieran llamarlo. El idioma castellano es tipo estas son las características de un proceso inflamatorio, que es la respuesta defensiva protectora, que eventualmente perjudica, está haciendo daño a la región que está afectando y termina cuando se elimina la toxina. Si uno se saca una espinita porque tiene en el jardín o agarra la tuna, hay que saberla cortar, se la agarra mal. Se mete el espinito. Y eso puede ser un proceso inflamatorio. Y mientras no lo saques, no se va a... No está tranquilo. Puede haber procesos inflamatorios con rectificación, que puede ser peligrosa, ¿no? Puede haber anginas. Por ejemplo, estamos viendo en el caso de, por ejemplo, las mordeduras de serpiente, de algunos insectos, ¿no? Que son venenosos, pueden ocasionar reacción anafiláctica y el paciente puede morir, ¿no? Porque se pueden condiciones son mordidos para hebra, esas cosas por el veneno. El veneno que corre todo el cuerpo ya es un choque anafiláctico y el paciente puede formar. En los casos de la mordedura de araña también puede, si es una araña también venenosa, porque también cargada de contaminación, puede hacer que el paciente tenga un shock anafiláctico, ¿no? Y que puede ser. Ahora, si
Si el paciente tiene diabetes, las defensas están bajas, mayor posibilidad de que la herida no cicatrice. Entonces, hay una serie de factores. Pacientes inmunosupresivos, pacientes tratados con, por ejemplo, la enfermedad del VIH, pacientes que sus defensas vienen a menos, entonces hacen participación ganando, ¿no? Y se desarrolla y puede producir problemas. Ahora cuando hablamos de CIDES hablamos de código blanco. Por razones sociales, se puede a veces se pone un código blanco, ya saben que es el paciente VIH positivo, por ley uno no puede ni divulgar, por ley tiene que pedirle autorización para pedirle su autorización para que le saquen, no es como le dicen a otro paciente, se saquen a tales análisis. Que además que tiene VIH, que van a hacer la prueba de VIH, tiene que pedir su autorización, su consentimiento informado. ¿Cuál es el objetivo de la inflamación desde el punto de vista biológico? ¿No? Destrucción, dilución o aislamiento de la toxina. Es decir, el elemento que está produciendo la infección. Y el otro objetivo es la curación y reparación del daño tisular. La primera etapa es esta, ¿no? Y la segunda etapa es la cicatrización o curación. Porque hay una serie de cicatrices más rápido que otras, probablemente vamos a hablar de ello. En cuanto a los resultados, cuando no se procesa inflamación, hemos dicho que la inflamación es un proceso propio del organismo frente a una noxa. Que nosotros después apoyemos esa actividad que tiene el cuerpo con antibióticos, con mecanismo, con lavado, con operación. Esa es la utilidad, es decir, frena la infección y cicatriza las heridas. ¿Cuáles son los efectos perjudiciales de la inflamación? Lo que les decía, la toxina después de un tiempo puede producir artritis, artritis e invalidez, reacciones de hipersensibilidad, cicatrices deformantes, bridas y adherencias, neuropatía severa. Esos son consecuencias fatales del proceso inflamatorio. Bridas y adherencias, ya que estamos hablando acá, vamos a ver de esta forma. Las asas intestinales normalmente están libres para poder cumplir su función, son los 8 metros que están libres. Pero a veces cuando hay un proceso inflamatorio se inflaman y se pegan las asas intestinales. A eso se llama adherencias. Es como una tela de araña que las pega. Entonces, esto va a ocasionar la larga obstrucción intestinal. Tenemos que entrar a operar y separar. A veces hay que resecar porque más daño se va a hacer separado, porque se puede hacer una fístula y se pega. Es mejor sacarle un metro, 2 metros de piel. Si tienes 8, ¿para qué? Porque a veces uno por separar y por cerrar se puede lesionar el tejido y a la 24 horas se está perforado y se hace una fístula. Y la brida es cuando ya esas adherencias se ponen bien duras, con unos cordones que hay que cortar, eso se puede cortar. Me avisan a las 10, hasta aquí en la casa, cada 10, 10. ¿Ah? 10 en punto. 10 y 10. Acá tenemos Son las un 9 cuarto. y 40. Ah, no, aquí lo voy a llegar, todavía tenemos 15 minutos. 45. Esto es la inflamación por su tiempo también puede ser agudas, ¿no? Y el inicio, corta duración, hay edema y también ustedes son inflamación. Y donde predominan los petróleos. Estos son también ejemplos de inflamación aguda, ¿no? Aquí tenemos una apendicitis, un traumatismo, un absceso. Lamentablemente no se puede ver bien el diagrama, pero su pasado no van a ver, son un absceso. Hay dos abscesos en el lo que llamamos comúnmente chupos. Estos son considerados inflamación aguda porque pasa un tiempo prudencial de vida y de y esto es lo que te decía, las reacciones inflamatorias de Crohn.
medio gente con enfermedades que a la larga van destruyendo. Y esto es una especie de formal capacitante, porque la persona no puede ni agarrar lo que quieran con nada más. En nuestro caso, la inflamación crónica, ahí está la pedresia, esta es una fibrosis funcional, donde todo el tejido pulmonar que es esponjoso se vuelve inmóvil, no funciona. Entonces, hay fibrosis. Generalmente se presenta en pacientes trabajadores que trabajan en zonas que hay mucho humo, en las fábricas de pintura, ¿no? En las zonas químicas, donde hay contaminación, por eso se usan ese tipo de trabajo más protectora, pero que la gente no lo usa. O gente que, por ejemplo, en la sierra o algunos sitios todavía cocinan con carbón, con leña, más que con carbón con leña. Casi lo mismo, ¿no? Pero están emanando, por ejemplo, las anticucheras, las que están absorbiendo ese próximo a la larga, pueden hacer fibrosis. Y la fibrosis pulmonar no tiene cura, ya el pulmón pierde su elasticidad y tiene que estar con oxígeno. No se puede aplicar a ese paciente que van en silla de ruedas, de poco, digamos. Y aquí están viendo la brida, ¿no? Aquí está un asa intestinal, acá está la otra, y miren, hay un puente ahí que es fibroso, el tratamiento es agarrar y cortarlo. Sin sangre se pone en un puntito. Y este también es un cuadro, este es una mano, un proceso deformado, ¿no? Bien. Una mano, porque están con eso todo deformado, en este caso por inflamación crónica. Toda lesión puede ir dos caminos: la inflamación aguda con resolución, inflamación aguda que se forma un absceso y una fase final de cicatrización. Y la crónica depende por la persistencia de las toxinas, que es inmune, se vuelve crónica y se produce una cicatriz y colocación de fibrosis, que decía, ¿no? O también en la mano, en la zona. Ustedes han escuchado hablar de las famosas cicatrices pelónicas, ¿cierto? En este caso, es una. Aquí hay una cicatrización que casi no ha dejado marcas, una cicatrización casi normal, dentro de lo patológico que estamos normal. Pero aquí están viendo ustedes una cicatrización ya un poquito más marcada, que deja huella, y no solamente la estética, sino que están viendo que llega hasta el párpado. Entonces puede el párpado no cerrar con la facilidad que cerramos todos, y puede a la larga hacer rompiciones oculares. La córnea, cuando está expuesta al aire, al sol, se va a cerrar. Este es un caso de una cicatriz, ¿no?, hipertrófica, donde miren, está dejando una marca. Esta cicatriz hipertrófica es generalmente longitudinal y en la zona de la incisión. Pero acá están viendo ustedes un caso de queloide, que no necesariamente puede ser secundario a un proceso quirúrgico, sino que tuvo un barrito y se lo rascó, se inflamó, y de ahí va creciendo, y miren cómo se va deformando. Esa es la famosa cicatriz queloide, que no tiene un tratamiento adecuado. Anteriormente se usaban las infiltraciones de corticoides, bajaba, se quitaban el clorito, pero al poco tiempo otra vuelta que sí, que tenían que estar infiltrándose cada 3 meses, cada 6 meses para que bajara. Y aquí es otro tipo de cicatriz queloide, como está todo desparramado así. Incluso actualmente en las empresas estas estéticas usan rayos láser. Dicen que para cicatrices, pero acá
absceso a nivel del cuello, ¿no? Acá en la barbilla, una herida a nivel de la zona de la tiroides. Esta es un gaite, ¿no? Que es famoso que se jaló el pellejito y se infecta. En caso también inflamatorio, que es agudo. Esta es una inflamación probablemente como consecuencia de un problema dentario, porque si fuese parotia estaría acá. Se quita el pabellón y para la parotia generalmente sale para el lado. Este puede ser un absceso dental. Esta es una herida a nivel del proceso inflamatorio, donde está con secreción purulenta a nivel de la bolsa intestinal. No va a tener nada. Cuadros que ya no se ve mucho de las úlceras gástricas. Están necrosados, se perforan. Aquí tenemos otra lista de una úlcera gástrica. Y este es un caso de artritis, y esta es las famosas úlceras por circulación venosa en la piel, por las varices. Miren cómo se va haciendo una herida que cierra, se abre, se lanza, pero va necrosando todo lo que toda la piel va cambiando de color por la. O puede ser también problema vascular familiar, una trombosis de la arteria, o una engrosamiento por la peligrosis de la piel puede producir disminución de la circulación del miembro inferior. Generalmente los problemas de varices y problemas arteriales son en el miembro inferior, no tanto en el miembro. Miren lo complejo que es nuestro organismo. Todas las zonas que se pueden producir los procesos inflamatorios. Nosotros todas terminan en I. Faringitis, fosfatitis, todo el cuerpo donde pueden presentar procesos de diversa calidad, de diferentes consecuencias. Algunas se sanan rápidamente, otras se cierran como una cicatrización. Y aquí, cuando se produce una intervención quirúrgica, una herida limpia, que no se complica, va a haber una cicatrización en primera instancia. Acá todavía está con una separación. Esa es la cicatrización en primera instancia. Pero hay heridas, bueno, son muy viajeros, algunas veces se infiltran. Vale, entonces decía que miren, esta es la cicatrización que sigue toda la herida en la intención. Cuando esta herida no cura o ciega, ya tenemos que hacer un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, es una pierna donde hay una herida, que se ha destrozado un poco la piel, ya es herida de segunda intención. O sea que tiene que pasar un tiempo, un tratamiento para producirse la situación. Esa es la herida, o conocido párpado, la zona de la carne, zona radial, ¿no? Esta es una cicatrización de intención que va a dejar huevo, ¿no? Dependiendo si tiene cierta sensibilidad, puede quedar una línea, puede ser escleroide, ¿no? Esa es una razón. En la cicatrización por primera intención. En el caso importe, muchas de las células se ponen a veces en la costrita que le llaman, ¿no? Eso es tejido necrosado. Después se va cayendo y va desapareciendo, ¿no? Y este todo es el mecanismo por el que el químico que se produce, ¿no? De fibrinas, sangre preocupada, rapidez de la cicatrización. Hay menos deformidad cuando hay de la cicatrización. Entonces, la cierre primera instancia. Generalmente es limpia. Cuando
cierro. Y si la cierro limitado. Por ejemplo, las mordeduras del perro no deben ser cerradas. Pero a veces por estética están en una zona que si lo dejo abierto va a quedarse, ¿no? Entonces no se hace una cirugía así como esta, sino se hacen puntos de aproximación hasta que pase el proceso y después ya se tenga que hacer una cirugía ya. ¿Por qué? Porque el virus de la rabia, ¿no? Si tú lo cierras, se disemina mal. Esta es otra de primera intención, donde estamos en una hipertrófica, donde vemos una cicatriz gruesa, ¿no? Que ayuda el mecanismo por el cual se presenta. Esta es la evolución de una herida quirúrgica, ¿no? Donde hago la incisión. Es una herida parejita, ¿no? No es como una herida que se provoca con un alambre o con otra cosa, ¿no? Como es, yo hago la incisión así, entonces es una incisión incisional, a veces se llama incisión incisional. Su evolución va a ser esta, ¿no? Se va a producir la cicatrización, no deja cicatriz, o si deja cicatriz, le puede mejorar, ¿no? Miren cómo aquí los vasos están alejados, aquí se acercan los vasos hacia la zona para producir como una especie de pegamento en la herida. Este es otro tipo de cicatrización, pero por segunda intención, ¿no? Generalmente son por necrosis, ¿no? O heridas infectadas completamente que incluyen parte del pie y que para el paciente evolucione bien por el antibiótico y estas son curaciones y le va a quedar así una marca grande. A veces hay que hacer, si uno quiere desde el punto de vista estético mejorarla, tiene que hacer colocación de pedacitos de piel en esta zona, injerto. Miren, aquí está libre de toda infección, pero está rojito, es como para hacer un injerto en esa zona. Para que hay un injerto que es el tipo de estampillas, se cortan cuadraditos del pie y se colocan, ¿no? Y saben ya el tejido epitelial tiene la posibilidad de reproducirse. Una herida en 7 días está cerrada, pero la cicatrización final todavía demora unos 15 días. Pero cuando ustedes hacen una herida, rapidito se cicatriza, porque las células epidémicas tienen una capacidad de reproducción. Este es otro ejemplo de una herida probablemente que lo hayan puesto juntos, porque acá tengo la huella de los puntitos que han tenido y se ha infectado y se ha abierto la herida, entonces se ha necrosado, ¿no? Entonces no se me va a ocurrir ponerle puntos nuevamente. En este momento no. Le puedo hacer puntos después, ¿no? Pero en este caso se deja que vaya cicatrizando, la piel va cubriendo, ¿no? La piel tiene el poder de regenerar y la piel va cubriendo, ¿no? Y cuando ya esté así, ya siempre hacer una cirugía de la cirugía plástica, ¿no? Que tengo que decorar la piel para poner o poner el caso de piel. Esta es una herida que ya hemos visto porque no hay ley. Sucede bastante con los pacientes quemados. Los niños, cuando están chiquitos, se acercan a la cocina y quieren agarrar la olla, el agua caliente de cae, entonces se produce quemado. Y aparte de lo estético, porque esta cicatriz, el problema que están viendo acá, que está todo el cuello, que no lo pueden movilizar, porque está todo fibrosado, ¿no? Entonces tienen que hacerle cortes, ¿no? Para que pueda siquiera movilizar, tiene que ser sometido a varias operaciones, ¿no? Aquí está, ¿no? La explicación. Entre los factores sistémicos que intervienen en la cicatrización tenemos el estado nutricional. Si el paciente está bien nutrido, la cicatrización va a ser rápida. El estado circulatorio, si no es diabético, si no tiene vena varicosa, si tiene varicosa, si es una herida, el problema va a ser grave. El estado metabólico, la diabetes, no solamente la presencia de azúcar en sangre. La diabetes produce obstrucción de los vasos peritoneales, produce obstrucción de los
areolas y vénulas a nivel de venas superiores. ¿Por qué terminan los diabéticos amputándolos? Porque no pasa la circulación, porque todos sus vasitos se han obstruido, así como la arteriosclerosis que la bloquea, también el azúcar produce bloqueo, produce problemas en la retina, por ejemplo, los ciegos, perdón, los diabéticos terminan muchas veces ciegos. Por eso que una que sufre diabetes tiene que seguir un tratamiento permanente para toda su vida, así que no tiene que tener problemas. También depende del uso de hormonas, ¿no? Paciente que está por razones alérgicas, está sufriendo corticoides por un buen tiempo, por ejemplo los asmáticos, ¿no? Que están usando sufladores, esas cosas para que previenen la gripe, están usando esos tipos de anticeroides por mucho tiempo. Entonces, eso altera la cicatrización. El paciente asmático tiene tendencia a demorar la cicatrización. ¿Qué factores también hay locales que actúan sobre la herida? La infección, la movilización, cuerpos extraños. En el caso, por ejemplo, de traumatología, ¿no? Hay que colocar clavos y el tamaño. Por ejemplo, si tengo una herida en la muñeca, yo tengo que movilizarla un poquito, porque el movimiento me va a hacer que no se separen los puntos y me haga una cicatrización anormal, ¿no? Desde el punto de vista patológico, la cicatrización es la formación deficiente de la cicatriz. Así como hay personas que tienen cicatrices dentro del abdomen, pueden producir también cicatrización de ese tipo, y eso son lo que hacen las bridas de adherencia, ¿no? Así decirlo. Porque no todos los operados hacen bridas de adherencia, ¿no? Aquellos que tienen esa tendencia a hacer ese tipo de. Aquí está. Esta es la diferencia entre cicatriz queloide, ¿no? Y ya hemos visto que en este caso no es más que acá. Aquí está libre. Y esta es la cicatriz hipertrófica, que tiene características hipertrófica, finalmente lineal, en la zona, ¿no? No es brillante, es color mate, ¿no? Mientras que la queloide es brillosa, es eritematosa, ¿no? Produce prurito, así que se rasca y ese rascado hace que aumente. Aquí hay un cuadro también de diferencia entre cicatriz queloide y hipertrófica para que lo vean en su casa con tranquilidad. Durante el momento de estudio. Ahí están las características de la cicatriz queloide: va de piel normal, es eritematosa, brillante, dolorosa, y la hipertrófica solamente es longitudinal en la zona de blanquecina, menos dura, más elástica, no produce prurito. Estas ya también son cicatrizaciones deficientes, donde hemos visto que tiene toda la zona de los puntos, se ha abierto la herida, porque está inflamado, se infectado, y bueno, está aquí se acabaron los problemas. Cuando esté bien limpio, ya yo me puedo atrever a poner unos 3 puntos para aproximar la piel, para que no quede tan abierto, ¿no? Porque va a quedar en una cicatriz bastante fea. Esta es otra herida infectada, ¿no? Esta es una herida, ¿no? Este es el ombligo, esta es una herida que también se ha infectado, y si la herida, o sea, crónica, va cicatrizando, va a cicatrizar de esta forma. Va a quedar, especialmente es una herida longitudinal en abdomen que ha hecho un absceso, la herida se ha infectado, y bueno, ya no se ha podido afrontar. Probablemente por razones estéticas se le cola la piel, se le cola acá, se trata de la sinócito interno de la tapa ya que no quiere mejorar. Pero estas son cicatrices deformes que se presentan pues, durante buen tiempo, ¿no? Estos son los tipos de cicatrices exageradas, miren, ¿no? Queloide, aquí también tiene queloide como si fuese un tatuaje.
Esto es una reacción a los famosos aretes, ¿no? O al piercing, que ahora están de moda, el famoso piercing. El piercing produce reacción, incluso he visto casos de cicatrización a nivel del ombligo. Se ponen el piercing ahí y a veces lo rechaza el organismo y se pone. Mientras que esta es otra incisión, ¿no? Miren aquí también, cuando no se trata bien la uña encarnada. Este es un caso de uña encargada, que no sé cómo puede soportar una persona tanto, ¿no? Generalmente no usa zapatos, usará bojotas, qué sé yo, ¿no? Que le permite encarnar, porque mire, esto duele y es una cicatriz así. Aquí hay que cortar todo esto y sacar la uña, de la uña en la que está encarnada. Eso tiene tiempo, no es de un día para otro, es unos meses. Así es que uno. Este es otro tipo de cicatriz antiguo, que no es la de arriba, es una cervicoartritis, como los dedos se han pegado uno al otro, y el otro dedo está deforme, le permite movilizar. Hay personas que no pueden ni comer, ni que hable de comer. Esas son las fases de la cicatrización. Primero empieza como un proceso inflamatorio, ¿no? Que se forma el coágulo, el quimiotaxis, después hay recuperación, va creciendo, se va aumentando el colágeno es el que produce la cicatriz, que es lo que es el color. Y ahora está de moda que se echan colágeno, se inflan colágeno, toman colágeno, sigue el proceso de inflamación, sigue el proceso de proliferación con el depósito de colágeno y por último ya se madura la cicatriz. Por eso que ustedes ven que las personas que se infiltran con colágeno se les nota que son abultadas, no se echan en los labios como en los labios magnáceos, como el suicidio. Es una reacción inflamatoria también para el colágeno. Ahora son los mejores en la práctica. Ya no nos da tiempo, les doy esta partecita para que lo vean. Mañana más tarde para llegar al tipo de show. Esto de repente ya lo han dicho también en medicina, porque el shock no es exclusivamente quirúrgico. En clínica médica, sí. En emergencia. Aquí el shock es producido durante el acto o posterior al acto. Están los factores de cadena. Para que no vean puntos son muy viejos. Para que no vean toda la etapa del shock, la etapa de evaluación. Yo cuando digo lean, es como estoy soplando o algo, ¿no? Yo lea, porque de ahí a veces hago preguntas. No se limiten a lo que yo explico acá, la explicación de lo que no es sinopsis, ¿no? La explicación, entre comillas, es diálogo. Hay cosas que a veces son un poquito complejas, entenderlas en clase, cuando complicando las cosas de lo que lean, porque a veces se nos ocurre, a veces se nos complicado sacar alguna pregunta. Y esto ya ustedes tienen conocimiento del shock y todas esas cosas. Entonces aquí hablan del shock quirúrgico, donde ya se habla más específicamente sobre la boletia. Porque en el shock médico generalmente es la reacción al proceso, al cambio bioquímico, metabólico. Generalmente el shock en cirugía se presenta por la boletia, es decir, la pérdida de sangre. Esa es la causa principal del shock quirúrgico. Y ahí están los signos y algunas cosas que se pueden emplear, ¿no? Ahí también, ¿no? El uso del plasma, los integrados, plaquetas, todas esas cosas que utilizamos nosotros. La principal forma de reponer la boletia es poniendo sangre. Sangre fresca, ahora ya no se utiliza tan sangre total, se utilizan plaquetas, ¿no? Cuando hay un paquete de plaquetas, para ya no poner tanta sangre, porque la sangre completa produce más que achaque. Entonces las plaquetas no producen más papel de plaquetas, ¿no?
ya les mandé los temas, de la delegada, ya han sido partidos, ya han escogido y se califican. Va a ser en físico, no hay exposición. El segundo seminario, que es la mitad en la físico, ahí sí va a ser exposición de un caso clínico. Vayan viendo ustedes un caso clínico interesante, lo van guardando y el día que les toca hacer la exposición, hacen una historia clínica sobre ese caso, lo exponen y todo eso. El trabajo es una presentación física, se califica la presentación, se califica el contenido, se califica la bibliografía, porque a veces te presentan las seminarios sin bibliografía, pero que sea bibliografía correcta, no porque hay una bibliografía que la sacan de Google, una revista de enfermería, esas cosas, y lean temas médicos, y lean la cantidad de medicina. Entonces, eso consiste en la presentación, el contenido. Pueden usar esquemas, pueden usar fotos, pueden sacar de todos esos sitios, buenos esquemas, buenas fotos y todas esas cosas. Y la presentación también. Una vez que ya se puso en la alumna presentó a mano todo. No tendría computadora tampoco. Bueno, se le consideró algo, ¿no? Pero se vio que lo que había hecho hacía la apurada. Tienen ahora facilidad. Todos ustedes tienen un laptop, celular, tienen tablet, tienen todo. Eso se califica y eso se entrega la fecha del primer examen. Recién me ha llegado, ayer anteayer, cronograma que se los he mandado. ¿El sílabo? Cronograma, fecha de examen. Ah, sílabo. En el sílabo está la fecha de examen, pero la nota que tengo que entregar es consolidado 1, consolidado recién, hace 3 días me ha llegado. No me lo enviado. ¿Ah? No me lo he enviado. ¿No lo has enviado? No. Ya, entonces te lo envío ahorita. Pero yo creí que los había enviado. Es el cronograma, dice entrega de consolidado 1, entrega de consolidado 2, fecha de examen parcial, fecha. Eso ya está también en el sitio que yo les he mandado. Entonces voy a mandar que he sacado recién la universidad, sacado ayer, y ayer lo he visto. Pensé que ya se lo había mandado. Ahí está fecha de examen, fecha de examen final, fecha de va a salir incluso abajo los días feriados. ¿No les ha llegado eso también? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay algún mínimo o máximo de hojas? No. Depende del trabajo, que tampoco me presenten telegrama. Telegrama y yo grandes obras de arte, no, de diario, nada. Lo que es el tema, ¿no? El tema tiene varias partes, inicial, patología, por eso cada uno ha escogido temas que se da para que no se repita. Y repito, el examen creo que es la cuarta semana. Vayan recordándole también a su profesor de práctica que a la cuarta semana ya yo les he mandado, ayer recién me llegó alguna lista de los profesores que me faltan porque hay profesores nuevos. Yo los tengo a todos en un chat. A través del chat les mando los temas, todo. Recién hace 2 días me ha llegado la lista oficial de profesores, porque incluso hay nuevos profesores.